En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números al tema que tiene como título Dones y frutos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar en este número 1831 con el don de inteligencia. Número 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría e inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. En este precioso número que nos regala el Catecismo, nos menciona los 7 dones del Espíritu Santo, y a partir del Catecismo de la cita de la profecía de Isaías 11:1-13, es donde el Catecismo toma su fuente para hablar de los dones del Espíritu Santo. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. El don de inteligencia, junto con el don de ciencia que explicamos en la catequesis anterior, perfecciona la acción del Espíritu Santo de la virtud teologal de la fe. Solo que en otro aspecto. La inteligencia, el don de inteligencia, va a perfeccionar la virtud teologal de la fe. Recordemos, queridos amigos, que los dones del Espíritu Santo tienen puntos comunes, ¿no? Los 3 dones del Espíritu Santo que se insertan en la razón son sabiduría, ciencia e inteligencia. Los otros 4 dones se van a insertar en la voluntad, en la razón, el que nos atañe hoy, el don de inteligencia, junto con ciencia y sabiduría. Y decíamos, queridos amigos, que en este contexto no es fácil delimitar la frontera entre uno y otro, entre un don y otro don. Pero de cualquier modo, sí que cada don tiene sus cosas específicas, ¿no? El don de inteligencia ilustra el conocimiento de la fe con una luz especial. Nos abre el sentido más profundo para poder entender la revelación, para poder entender la Sagrada Escritura. Esto es muy, muy hermoso y muy importante. Nos permite contemplar toda la revelación de Dios en su armoniosa belleza. El don de inteligencia lo vamos a pedir para entender la revelación. El que posee el don de inteligencia es como aquel que va a un concierto. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a un concierto de la orquesta sinfónica, una sinfonía. Hay 200 instrumentos
que están tocando al mismo tiempo y todos están en una misma armonía hasta el punto de que uno no es capaz ni siquiera de escuchar a uno solo de ellos. Y eso, esa armonía, ese degustar la belleza, eso nos lo va a permitir el don de inteligencia. San Francisco de Asís decía que los religiosos que siguen exclusivamente la letra de las Sagradas Escrituras terminan siendo matados por la letra. Porque también, decía San Francisco, hay que seguir el espíritu de esa letra de la Sagrada Escritura. Es decir, que no es la letra por la letra, así un poco al estilo protestante, ¿no? Solo la Escritura y ya. No, 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 no. Hay que aprender a leer el espíritu de esa letra. Y aprender a leer ese espíritu es el don de inteligencia. Ese espíritu, que es el don de inteligencia, nos va a enseñar a ver lo que Dios quiere decirme en esa letra de la Sagrada Escritura. Por tanto, queridos amigos, ¿cómo podríamos definir el don de inteligencia? Vamos a tomar una preciosa definición, como lo hemos hecho en todos los dones, y después la vamos explicando. El don de inteligencia es un hábito sobrenatural. Fíjense que lo hemos dicho en todos los dones. Un hábito sobrenatural, infundido en la inteligencia del hombre, que nos hace aptos para una intuición penetrante de las verdades reveladas. No solo de las virtudes prácticas, también de las verdades morales. No solo en cuanto a la especulación de la fe, sino a las verdades reveladas en cuanto a ti, aquí y ahora. Una definición un poco profunda que nos quiere mostrar en primer lugar que en el Antiguo Testamento no se habla explícitamente del don de inteligencia, pero sí hay pasajes donde se está enunciando este don. Por ejemplo, en la historia de José, él reconoce que es Dios el que le da la inteligencia, el que le da el entendimiento para poder interpretar los sueños del faraón. No es José. Y él está claro en eso. Éxodo 33, 12, 13. Dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre. Y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Texto precioso, ¿no? O el Salmo 119, 34. Hazme entender para guardar tu ley y observar de todo corazón. Hazme entender, es decir, dame el don. Dame el don. Hay que pedirle al Señor que nos dé el don de inteligencia para entenderlo. En el Nuevo Testamento, Jesús exhorta frecuentemente a utilizar la inteligencia espiritual, a abrir los ojos, a mirar, a comprender. Algo así como lo que ya se enunciaba en el Salmo 119. Hazme entender, hazme tú entender a mí. ¿Para qué? Para guardar la ley, para observar en todo. Para que la ley no me pase por encima, o para que yo con la ley no aplaste.
quiero observarla, quiero observar esa ley y observarla de todo corazón. Marcos 7:18. Él les dijo: ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? O Marcos 8:17-19. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que no tenéis la mente, es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. El Señor nos promete el Espíritu Santo para iluminarnos y para que podamos entender. Juan 16, 7, 13, 14. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Cristo mismo fue quien abrió la inteligencia a sus discípulos para que comprendieran la Sagrada Escritura. Este es un don precioso. ¿Recuerdan ustedes ese famosísimo episodio de los discípulos de Maús? En un momento de toda la narración de Maús dice: es necesario que se cumpla lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces les abrió sus inteligencias para que comprendiesen las Escrituras. Ahí está el don dado por Jesucristo. Efesios 3, 14, 19. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cementados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Esto es interesantísimo. Abrir la mente, abrir el corazón para comprender, para recibir el don de inteligencia, para poder ver más allá de las letras, para poder interpretar el espíritu de esas letras. Esto está muy relacionado, queridos amigos, con lo que San Ignacio de Loyola decía en sus ejercicios espirituales sobre ese famoso conocimiento interno. El que tiene el don de inteligencia es capaz de ver adentro. Por eso lo vamos a pedir.
constantemente que Dios nos regale este don para aprender a mirar adentro, para no quedarnos solamente mirando lo que está en la piel, arriba de la piel. Desde el punto de vista de la teología ascética y mística, de ese ir subiendo, ir creciendo hacia Dios, siempre en la iglesia se ha dicho que existe una necesidad de la mística para llegar a la cumbre de la perfección cristiana. El don de inteligencia le da a la fe una seguridad inquebrantable en todo. Sin el don de inteligencia, la fe es muy débil. ¿Por qué? Porque si no tengo el don de inteligencia, estoy todavía basado en el conocimiento humano. Y el conocimiento humano, que es muy bueno, funciona, pero de una forma muy complicada. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es discursivo. El conocimiento humano funciona por análisis. El conocimiento humano funciona por síntesis. El conocimiento humano por sí mismo no intuye directamente la verdad. No está hecho para intuir. Y entonces lo que nos hace ir más allá de ese conocimiento humano va a ser el don del Espíritu Santo de inteligencia. Y fíjense, queridos amigos, en estos tiempos de donde estamos, donde vivimos, el don de inteligencia es más necesario que nunca, para que la fe pueda superar muchas tentaciones que hoy día tiene, en especial la tentación del relativismo. Ese relativismo que nos dice, que nos enseña, que nos predica que todas las opiniones son verdaderas, aunque sean contrapuestas. Y muchas personas se han dejado llevar por ese relativismo. Por ejemplo, aquellos que dicen y que lo predican con tanta seguridad, ¿no? Y dicen por ahí, todas las religiones son verdaderas, ¿no? Uy, no, espéreme. No, eso no es así. A veces estamos como canonizando en nombre de la tolerancia, en nombre de la tolerancia, de que todos se sientan que son bienvenidos, y decimos algunas veces unas afirmaciones que realmente no tienen nada que ver, y canonizamos, incluso a la misma indiferencia. Caemos en ese famoso pluralismo religioso y vamos quedándonos ahí en el error y aceptamos todo, aceptamos todo. Hoy no se le puede corregir a nadie porque supuestamente según esta sociedad tenemos que aceptar todo, aceptarlos a todos y aceptarles todo. Y nos vamos viendo que poco a poco no podemos vivir así. Vamos viendo que estamos entrando en una sociedad de un caos impresionante, porque no se le puede dar gusto a todo el mundo en todo, porque ¿cómo le hacemos? Porque es que tu gusto está completamente contrario al mío, y entonces ¿cómo le hacemos? Existen verdades que son incompatibles con otro tipo de afirmaciones. Y no pueden existir dos afirmaciones contradictorias y ser las dos buenas. No puede existir, no se da. Por ejemplo, si yo como católico creo en la resurrección, yo como católico no puedo creer en la reencarnación. Y ahí tienes un montón de católicos por el mundo afirmando que eso de la reencarnación es verdad, que eso está bien, que es que hay que entenderlo y que los que no lo entienden son unos cerrados, ¿no? Porque esa palabra así como tan rara suena muy bien y hay gente que le encanta todas las palabras raras aunque no las entienda.
Si yo creo en la resurrección, pues ni por acá hay manera de que yo pueda creer en la reencarnación, porque son dos cosas completamente contrarias. Y cuando hay dos cosas contrarias, una de las dos es un error. En este caso, para nosotros los cristianos católicos, la reencarnación es un error. Yo creo en la resurrección. Y este tipo de circunstancias puede a alguna persona hacerle titubear en la fe. Y para eso pedimos el don de inteligencia. Y hoy más que nunca, vuelvo y lo digo, en este mundo tan llevado al relativismo en todo, el don de inteligencia nos permite no caer en el relativismo para ver la verdad en el fondo, para entrar en el interior, para conocer la verdad tal cual es. Santo Tomás de Aquino va a explicarnos que el don de inteligencia tiene dos momentos. Santo Tomás de Aquino dice, en un primer momento, el don de inteligencia nos ayuda a captar de golpe la esencia de las cosas. Y en un segundo momento, nos ayuda a profundizar en esas virtudes, en esas verdades que al principio hemos intuido de golpe. Qué cosa más bonita, ¿no? Y esto se ve en muchos santos, como ellos han tenido imágenes muy intuitivas en las que han captado el misterio de Dios de golpe. Y después van profundizando poco a poco eso que entendieron desde el primer momento. Volvemos, por ejemplo, a nuestra querida Santa Teresa de Jesús, que tanto hemos nombrado en estos dones del Espíritu Santo. Santa Teresa tuvo una visión de ese castillo interior, y ella lo explica en un libro que le recomiendo a todos nuestros radioescuchas que se compren y se lo lean, el libro de las moradas de Santa Teresa, las moradas. Y a partir de ahí, ella va explicando y dice, el alma es como un castillo interior y dentro de ese castillo habita el Señor y uno tiene que ir avanzando hasta llegar a ese castillo. Es una cosa preciosa. Léanse ese libro, Las moradas de Santa Teresa. Pero también San Juan de la Cruz tenía su libro que también recomendamos, La subida al Monte Carmelo. Él tiene imágenes ahí donde el Señor va iluminándolo con el don de inteligencia. Léanse también ese, La subida al Monte Carmelo. Y Santo Tomás de Aquino nos va a regalar 6 pasos donde a través del don de inteligencia se va llegando a la esencia de las cosas, a lo profundo, al interior, al conocer las cosas tal cual son. Primer paso para llegar al conocimiento de la esencia de las cosas. El don de inteligencia nos va a hacer ver la sustancia de las cosas oculta bajo sus accidentes. Esto suena un poco raro, queridos amigos. Esto es como un poco de metafísica que intentaré explicar de una manera muy sencilla. Santo Tomás de Aquino habla de que la realidad, en cada cosa que existe, hay una sustancia y unos accidentes. La sustancia es lo que está abajo, sobre la cual van a venir los accidentes que van a quedar encima. Y los accidentes de las cosas son las que nosotros vamos a conocer. Es lo que está por fuera. Nosotros no conocemos el alma. Nosotros llegamos a conocer primero el cuerpo. Y del cuerpo vamos a llegar a conocerlo por sus accidentes. Es lo que se ve primero.
Lo accidental es lo que se ve primero. Ese cuerpo va a tener accidentes y ese accidente va a ser su color, su peso, su posición, todas estas cosas que conocemos de primera. Esto lo que nos quiere decir Santo Tomás de Aquino es que todo lo que conocemos sale primero por nuestros sentidos. Nosotros conocemos la realidad primero por nuestros sentidos, por esos fenómenos externos. Y a esos fenómenos externos los vamos a llamar los accidentes. ¿Cómo los vamos a conocer? Los conoceremos por medio de cualquiera de nuestros órganos. Los vamos a conocer esos accidentes por nuestra vista, por nuestro olfato, por nuestro tacto, por nuestro gusto, por nuestro oído. Y así vamos a empezar primero a conocer la esencia de las cosas a través de lo externo, que son los accidentes. Segundo paso para llegar a conocer la esencia de las cosas. El don de inteligencia penetra hasta el corazón de la realidad, más allá de las apariencias, más allá de lo accidental. No nos quedamos solamente con el color, con el peso, con la posición, no. Vamos hasta adentro. Cuando esto se hace con sencillez, sin esfuerzo, cuando se es capaz de entrar en el interior de golpe, ahí está el don de inteligencia. Los ojos de los apóstoles veían al Hijo de Dios. Ellos no se quedaban simplemente en la imagen de ese hombre que caminaba con ellos, que multiplicó los panes, que hacía milagros, ¿no? Ellos veían al Hijo de Dios. Los místicos perciben la realidad divina escondida, por ejemplo, en la Eucaristía. Los místicos no se enredan con preguntarse si Jesús está o no está en la Eucaristía. Ellos ven, perciben esta realidad divina de golpe. Y tienen una relación con Jesucristo Eucaristía en una familiaridad completa que a quien no tenemos el don de la inteligencia nos cuesta. Y todavía nos preguntamos, bueno, ¿será que Jesús sí estará presente en ese pedazo de pan? El que tiene el don de la inteligencia, esto lo ha descubierto de golpe desde el primer momento. Y tiene una relación con el Señor en la Eucaristía completamente familiar. Tercer paso para llegar a la esencia de las cosas. El don de inteligencia nos descubre el sentido oculto de la Sagrada Escritura. Nos abre a las profundidades de la Sagrada Escritura. Nos habla al fondo del alma. Nos dispone a entenderla por medio de la explicación de la Iglesia. Qué cosa más bonita. Fíjense, queridos amigos, San Jerónimo, aquel hombre maravilloso que tradujo la Biblia del griego, del hebreo, al latín, ahí en esa cueva, al lado de la cueva de Belén donde nació Jesús, San Jerónimo decía, ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. Cada fiel recibe el Espíritu Santo que le ilumina en su camino de comprensión y de aplicación completa de la Sagrada Escritura. Y por eso le pedimos al Señor el don de inteligencia para entender la Sagrada Escritura en profundidad. Los estudiosos de la Sagrada Escritura tienen que pedir este don siempre. Los señores sacerdotes, los señores diáconos, los señores obispos, en su predicación dominical de la Sagrada Escritura, tienen que pedir de rodillas el don de inteligencia siempre.
Y esto no se lo da a uno el libro que se leyó o la clase en la que participó. Esto es un don que hay que pedirlo de rodillas. Por eso los santos, según van avanzando en ese grado de intimidad con el Señor, en esa connaturalidad con el Espíritu Santo, prefieren leer directamente la Sagrada Escritura antes de leer lo que otros dicen de ellas. Quieren experimentar en primera persona aquello que el Señor tiene ahí escondido para ellos y que por el don de inteligencia van a poder ver en primera persona, van a poder entender en primera persona. San Francisco de Asís decía, me gusta la Sagrada Escritura sin glosa. Una expresión muy hermosa, sin glosa, es decir, sin que me la maquillen. Me gusta la Sagrada Escritura tal cual viene. Tal cual viene. Es decir, yo entraré personalmente a descubrir, a dejarme tocar de lo que Dios tiene ahí escondido para mí y que por su don de inteligencia yo voy a poder entender. Cuarto paso para llegar a la esencia de las cosas. El don de inteligencia nos ayuda a encontrar el significado de las figuras y de los símbolos. Los símbolos, queridos amigos, son los medios más evocadores de los misterios divinos en toda la historia. La liturgia preciosa de la Iglesia Católica está llena de símbolos que penetra toda la vida del hombre, cada cosa. Por eso es el mismo Espíritu Santo el que dirige las plegarias y el que dirige el culto de la Iglesia. Para que ese culto no sea un simple rito que se hace vacío, frío, sino que el Espíritu Santo es el mismo que se encarga de que cada uno de esos ritos sea completamente profundo en el sentido de esos símbolos. Símbolo puede ser el aceite, símbolo puede ser el agua, símbolo puede ser el crisma. Tantos símbolos que tiene nuestra preciosa liturgia católica. ¿Y cómo los voy a ir descubriendo? Pues tengo que pedir el don de inteligencia al Espíritu Santo para que cuando yo los esté viviendo, los entienda. El que tiene el don, el que ha recibido el don de inteligencia, cuando está viviendo un rito, no se queda simplemente en el ritualismo de la liturgia, ¿no? Disfruta cada una de sus celebraciones en totalidad. Quinto paso para llegar a la esencia de las cosas. El don de inteligencia nos hace descubrir el mundo invisible. Las realidades espirituales que están metidas bajo las apariencias sensibles, bajo las apariencias de lo que vemos. Hay una historia muy hermosa, queridos amigos, que sucedió por allá en el año de 1971. Ahí los que estaban vivos ya en ese tiempo recordarán a lo mejor este caso. En Madrid, España, había una niña que se llamaba Alexia. Alexia, a los 4 años de edad, a ella le cayó una tremenda enfermedad que la dejó prácticamente limitada. Y Alexia, desde muy pequeña, ella decía que iba a ofrecer todo su sufrimiento, todas sus limitaciones físicas, por el Papa y por los demás, por todas las personas que la rodeaban. Y era una niña que murió a los 14 años de edad. Pero todos esos 10 años que estuvo sufriendo en una cama, postrada, ella nunca dejó de estar alegre y de estar en paz.
Y Alexia decía que tenía un gran amigo, que ella tenía una relación de intimidad con un gran amigo que era su ángel de la guarda. Y le puso un nombre a su ángel de la guarda. El ángel se llamaba Hugo. Y ella hablaba con él todo el tiempo, como quien habla con su amigo que viene a visitarle. Y ella estuvo 10 años ahí, postrada en su cama con Hugo, con los dolores más terribles que una persona pueda tener, y más una niña a esa edad que posiblemente podríamos decir que no entiende aquello que le está sucediendo. Esta niña fue poseída del don del Espíritu Santo de inteligencia y entendió lo que le sucedía y lo ofreció con fortaleza, sin perder nunca su paz ante el dolor, sin perder nunca su alegría, y acompañada todo el tiempo de aquello que nosotros no podemos ver. No podemos ver con nuestros ojos sensibles. Ella, con el don de inteligencia, veía a su ángel de la guarda, hablaba con él, se acompañaba de él, se consolaba con él. Y murió esta niña en paz a sus 14 años. Gracias a este don de inteligencia, una persona puede ver lo que sus sentidos no ven, lo que sus oídos no escuchan, lo que su tacto no toca, lo que sus ojos no ven, lo que su lengua no saborea. Don de inteligencia. Sexto paso para llegar a la esencia de las cosas. El don de inteligencia nos hace percibir las causas a través de los efectos. Y también nos hace ver los efectos contenidos en las causas. En el proceso habitual del pensamiento humano, nosotros tenemos dos maneras de proceder en nuestro pensamiento. Primero, por intuición, y segundo, por raciocinio. El don de entendimiento no razona, sino que por intuición, de un solo vistazo, es capaz de ver los efectos y las causas. Esto tiene que ser un don muy grande, ¿no? La verdad, me encantaría experimentarlo. El don de inteligencia me hace intuir y conocer sin miedo a equivocarme. Qué cosa más bella. Ahora bien, después de estos 6 pasos que nos presenta Santo Tomás, nos podríamos preguntar nosotros, bueno, ¿y cuáles son los vicios contra el don de inteligencia? Y según estos 6 pasos los podríamos prácticamente deducir. Primer vicio en contra del don de inteligencia, la ceguera espiritual. Una privación total. El ciego espiritual no entiende, y no entiende nada. Y de estos estamos llenos. Segundo vicio en contra del don de inteligencia, el embotamiento del sentido espiritual. Hay un debilitamiento total, hay una miopía total de la persona. Y saben, queridos amigos, que Santo Tomás de Aquino decía que especialmente el embotamiento del sentido espiritual le pasa a 2 personas muy en particular. A la persona lujuriosa y a la persona que peca de gula. El lujurioso y la persona que peca de gula, en ellos se produce un embotamiento espiritual. Porque estos 2 pecados, la lujuria y la gula, son 2 pecados de tipo carnal que van a enturbar la inteligencia. La lujuria y la gula hacen que lo sensual tenga tanta fuerza en la persona humana que le dejen como incapacitado para la vida espiritual. Eso es importantísimo.
Porque hoy día en una sociedad que solamente nos presenta lujuria, nos presenta una sexualidad desenfrenada, una pornografía que está regada por todas partes, esta lujuria embota la cabeza, embota el espíritu, lo cierra y nos lleva solamente a vivir nuestra vida de instintos, es decir, lo que el cuerpo pida y ya, y no hay más. Qué cosa, ¿no? Como los buffets, come todo lo que quieras. Oye, pero no es así. Come lo que necesites. No, lo que quieras. Lo que el cuerpo pida. Eso es un pecado. Y vivimos una vida a nivel de instintos simplemente. Cuidado con la lujuria y cuidado con la gula. Al final, queridos amigos, este don de inteligencia nos permite vivir una de las bienaventuranzas más bonitas. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, entrarán en lo profundo, lo descubrirán en las Escrituras personalmente. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y al final, ¿cómo podemos prepararnos para recibir el don de inteligencia? Primero, a través de la oración. Segundo, a través del estudio de la doctrina católica. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tercero, con una perfecta ortodoxia. Es decir, siendo personas dóciles al magisterio de la Iglesia. Cuarto, teniendo recogimiento interior. Como María. María vivía recogida, meditando todo lo que le sucedía en su corazón. Personas de recogimiento interior, no tan bullosas y escandalosas, buscando curiosidades por todo. No. Una vida de recogimiento, de silencio interior. Quinto, teniendo prontitud a la voluntad de Dios, a responderle a Dios lo que Él nos pida. Primera de Corintios 6:17. El que cumple la voluntad de Dios se hace un solo espíritu con Él. Y sexto y último, la pureza del alma y del cuerpo. Sin esta pureza de alma y de cuerpo, no podemos recibir el don de inteligencia. La falta de pureza corporal condiciona a la persona en esa disposición para recibir los dones del Espíritu Santo. Por tanto, quiero presentarme ante el Señor puro en mi cuerpo y puro en mi alma.